Y en serio, le decía que le dijera a la persona que está a su lado: no soy yo, porque así es el tema del día de hoy, no soy yo. Y hoy vamos a ver un poco acerca de la vida de un personaje muy interesante. Y ojalá, creo que Dios puede hablar a través de este mensaje a muchos de los que estamos aquí, los que conocemos a Jesús y los que apenas comenzamos nuestro caminar con Jesús. Así es que el día de hoy cierre sus ojitos ahí donde está, menos el que viene de la Ciudad de México, porque no sabemos todavía. Es que esa es una broma de los chilangos, porque dicen que allá en el DF te quitan los calcetines. Dice, te roban los calcetines sin quitarte los zapatos. Así de grave es el asunto, ¿que no? Bueno, cierre sus ojos un segundo y le decimos: Padre, gracias por darnos la linda oportunidad de estar el día de hoy acá. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor, porque aún no siendo merecedores, tú nos das la oportunidad, Señor, de estar acá, la vida. Gracias por cada personaje, cada familia, cada historia, Señor, que hoy está aquí. Te pido que seas tú con nosotros y que tu palabra pueda dejarnos algo en nuestros corazones. Y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Deme un fuerte amén. Génesis capítulo 49, verso 22. Dice la siguiente manera: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Sé que muchos de ustedes quizás han leído esta parte, los que les gusta estudiar la palabra, y han visto esta historia. Es la historia de Jacob. Jacob se está muriendo, Jacob está a punto de morir, está a punto de partir. Y antes de morir reúne a sus hijos y a cada uno de ellos le da una palabra en específica. Y le dice: bueno, tú eres esto, bueno, tú eres esto, tú vas a tener esto, tú vas a poseer esto. Y empieza a dejar la herencia a cada uno de sus hijos. Y esta parte se la está dedicando a José. Y le dice estas partes, le dice: tú eres una rama fructífera, eres una rama fructífera junto a una fuente, y tus vástagos se extienden sobre el muro. Esa es la palabra que Jacob le está diciendo a su hijo antes de partir, antes de morir. La pregunta aquí de muchos de nosotros que tenemos hijos: ¿qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Qué van a tener tus hijos de ti? No sé si les vas a dejar el carro 1980 que compraste hace años y que está ahí de recuerdo. No sé si le vas a dejar una casa aquí en San José. No sé si le vas a dejar una casa en algún lado. No sé qué vas a hacer con ello. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Y aparte de eso, ¿qué palabras les vas a dejar a tus hijos si tuvieras la oportunidad? Si Dios te dijera: te voy a dar tiempo, te voy a dar una semanita antes de que te vayas. Si tienes 3 hijos, 2 hijos, 5, los que hayas tenido uno, te voy a dar un tiempo para que tú le digas a tu hijo, así como Jacob le dijo a sus hijos. ¿Tú qué le dirías a tus hijos? ¿Qué bendición le darías a tus hijos? Recuerde que el encuentro con Jacob es el papá de José. Recuerda que José, ese fue algunos lo conocen como José el soñador. Recuerde que a José lo vendieron sus hermanos. Recuerde que José tuvo, yo me estaba poniendo los zapatos de José un ratito y decía: bueno, pobre José, porque fue separado de sus hermanos. Alguno de aquí que quizás no tiene familia, creció sin familia, no convivió con nadie cercano, no tuvo días de celebración, nunca celebró cumpleaños con sus hermanos. Es más, nunca le celebraron un cumpleaños. Y cuando parecía que la vida le daba un respiro, siempre venía algo nuevo y algo más fuerte. Ese fue José, el soñador, el que su padre le dijo: Dios va a hablar a través de ti. Y José tuvo una vida difícil, tuvo un momento difícil. Y cada vez que él quería avanzar, algo lo detenía. Sabes, el enemigo utilizó todas las estrategias que pudo para detener el proyecto en la vida de José, para detener a situaciones que vino a su vida y que lo querían detener en el proyecto, en el tramo de vida. Dios ya tenía algo establecido para José, pero el enemigo también tenía algo preparado para José.
Él sabía que sus generaciones no podían llevar la bendición, y si acababa con José, acababa con el proyecto y acababa con sus generaciones. Muchos de nosotros a veces pensamos que nada más Dios está encargado de bendecirnos, pero también el enemigo está encargado de detener tu proyecto de vida. El enemigo utilizó todas las estrategias, y el enemigo va a querer terminar con tu propósito de una o de otra forma. Y si no con el propósito tuyo, con el propósito de tus siguientes generaciones. De alguna forma Él se encarga de que el tramo de vida se te ponga difícil, se te ponga complicado. Y no vamos a hablar de todo lo que le pasó a José, pero sí hablamos de esas situaciones complicadas y difíciles en las cuales estuvo metido todo el tiempo. Al final hay una palabra que puedo definir a José, que es la palabra resistencia. Diga conmigo: resistencia. José se negó a ser una víctima, más bien extendió sus ramas hacia una fuente, hacia un lugar de refugio. Y vamos a ver cuál es esa fuente a la cual Josué extendía siempre sus ramas. José tenía un corazón diferente. José tenía un corazón distinto a lo que muchos de sus hermanos quizás no pudieron tener. Y por eso su padre le escribe estas partes y le dice: tú eres una rama fructífera junto a una fuente. El corazón de José fue un corazón, diga conmigo, generoso. ¿Sabe que Josué ahí dice rama fructífera es José? Algunos de nosotros creemos que entre más retengamos, más prósperos vamos a ser. ¿Está conmigo ahí? Algunos dicen: entre más guarde mi dinero, más dinero voy a tener. Entre más posesiones tenga, si lo guardo para mí, voy a tener más, voy a acumular más y voy a crecer más. Cuando la palabra habla aquí y dice que José tenía un corazón generoso, por eso su padre, cuando se reunió con él y vio todo lo que él había hecho, se dio cuenta que Josué, ni cuando tenía poco ni cuando tenía mucho, dejó de tener un corazón generoso. José siguió siendo el mismo. José compartía, y sus amigos, cuando tenía, ¿se acuerdan que tuvo un amigo que fue un panadero? Que después era su amigo, pero después lo traicionó y después no le dijo al final cuando él estaba en la cárcel. José tuvo diferentes tipos de amigos humildes. Llegó a ser poderoso, y cuando llegó a ser poderoso, siguió siendo generoso. Algunos dicen: voy a ser generoso cuando tenga dinero. Algunos me han prometido: pastor, si yo me ganara la lotería, no, hago una iglesia grande. Le digo: no, con que traigas tus diezmos está suficiente. No me prometas mucho, porque la palabra dice que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que es fiel cuando gana $100 es fiel cuando tenga $100,000. El que es fiel cuando está en los estudios. Oiga, acá hay un muchacho, nos está por acá. El otro día llega, en enero llega y me da un sobre y me dice: quiero ser fiel con Dios y quiero dar mi primer cheque de todo el año, el primero, quiero dedicárselo a Dios. Y dejó su sobrecito ahí. Ese chico hoy gana miles de dólares, no sé, hoy no sé cuánto gana, pero sé que él va a tener el mismo corazón cuando le llegue un contrato de millones de dólares. Porque ese corazón no cambia. El corazón de José era un corazón generoso. Era un corazón que no se detenía. No es la cantidad la que des. Aquí decían hace un momento los muchachos: si no tiene dinero, pues ayúdenos a levantar las mesas o las sillas. Si no tiene que dar, entonces venga y ayúdenos, o lleve el evangelio, o hagamos algo. El corazón generoso es ese corazón que siempre está dispuesto a dar. Por eso el padre de José, llamado Jacob, le dijo: tú eres una rama fructífera. Tú vas a dar donde quiera que vayas, vas a crecer, vas a bendecir. Tienes un corazón generoso. A ti nadie te detiene, tu rama se extiende, porque la palabra misma dice: es mejor dar que recibir. El corazón de José también fue un corazón próspero. Y uno dice: ¿por qué la gente prospera? Porque hay unos que les va bien y a otros que no los va tan bien. ¿Por qué a unos se les abren las puertas y a otros se les cierran las puertas?
Una de las respuestas es porque sabía José que no dependía de él mismo. Él sabía que era inteligente, que tenía capacidades únicas, pero su secreto era el siguiente. Cuando dice un corazón, el siguiente slide por favor, cuando dice José tenía un corazón próspero, era porque tenía una rama fructífera que estaba junto a ¿qué? Si me ayudan con el siguiente slide, please. Rama fructífera junto a ¿qué? Diga conmigo, una fuente. Eso quiere decir que José era próspero, pero no era próspero porque era inteligente. No era próspero porque sabía 2, 3 mañas. No era próspero porque se juntaba con los mejores. No era próspero porque hacía buenos negocios. Era próspero porque estaba junto a una fuente. Su padre le dice: tú eres una rama fructífera y eres una rama porque estás y aprendiste a estar al lado de una fuente que te estuviera manteniendo siempre hidratado. Si quieres tú de la prosperidad, Jesús es nuestra fuente. La combinación perfecta y poderosa de cualquier persona, de cualquier negocio, es estar junto a la fuente. La combinación perfecta, es no separarnos de esa fuente que es Jesús. Porque tú puedes ser inteligente, puedes tener capacidades, pero aún con las capacidades y todo lo que tienes, si no estás pegado de la fuente, tarde o temprano, todo lo que tienes, todo lo que haces, se irá para abajo. El corazón de José fue un corazón compasivo. Y ese corazón compasivo sigue su padre diciéndole: tu corazón, dice, cuyo vástago se extiende sobre el muro. Imagino que después de que José y su padre se reencontraron, pudieron conversar y retomar el tiempo perdido. Y un corazón compasivo es un corazón que extiende sus ramas a los muros. Me imagino que Jacob y José, el padre e hijo, se pudieron sentar a conversar de todas las cosas malas que le pasó a José durante el tiempo que no estuvo ahí. Me imagino que platicaron aquel momento en el que José fue acusado, en el que estuvo en la cárcel, y creo que su padre le preguntaba: ¿cómo te fue? ¿Cómo saliste ahí? Y la respuesta de José quizás fueron: siempre estuve conectado a la fuente, siempre estuve conectado a aquel que me daba vida nuevamente. Tenía un corazón compasivo porque Jacob le dice a su hijo: he visto que aunque la vida te puso diferentes trabas, había una fuerza de parte de Dios en tu vida. Un corazón compasivo es un corazón que entiende, y un corazón que, a pesar de estar en necesidades, puede seguir avanzando y puede seguir teniendo compasión por los demás. José tenía ese corazón compasivo y decía: he visto que aunque tu vida ha sido difícil, sigues teniendo fuerza de parte de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha ido mal en la vida? ¿A cuántos de nosotros las circunstancias de la vida nos ha golpeado por alguna razón? O quizás la razón que sea. Quizás muchos de nosotros hemos pasado por dificultad. Yo no sé cuál sea tu vida. Y este pasaje sigue hablando acerca de la vida de José. El siguiente verso y la siguiente parte que su padre le dice, le recuerda algo y le dice: sé que te han causado amargura, sé que te han asaetearon y que te aborrecieron los arqueros. Jacob le está diciendo a su hijo: José, eres una rama, eres próspero, tienes un corazón generoso, y sé que te han causado amargura. Durante el tiempo que estuviste fuera de casa, pasaste tiempos difíciles, tuviste situaciones complicadas, tu corazón alguien lo lastimó. La vida, asaltar quiere decir hostigar, molestar constantemente. Gente te aborreció. Quizás la gente que debía amarte es la gente que te lastimó más.
y le está diciendo a su hijo: mira, tú eres esto y yo sé que has pasado dificultades en la vida. ¿Cuántos de nosotros estamos en este momento pasándola mal? No sabemos qué hacer, estamos sufriendo. Pero hay una palabra que me gusta y dice: José se mantuvo fuerte, resistió. Esa palabra que se llama resistencia, diga conmigo: resistencia. Resistencia ante los golpes de la vida. Una vez lo golpeó la vida y fue resistente. Nuevamente la vida venía y le daba otro golpe y siguió resistiendo. Y nuevamente llegó la vida y le daba otro golpe y siguió resistiendo. Muchas personas le causaron amargura, quizás alguien te ha causado amargura. Muchas personas a lo mejor te molestaron o te molestan constantemente, te aborrecen, te apuntan, te señalan, así como a José. Pero él resistió. Y aquí viene la parte importante de ese mensaje. Jacob sigue hablando con su hijo y sigue en esa conversación y le está dando su herencia. Ya le dijo quién era, ya le dijo lo que resistió, pero ahora venía el tiempo de decirle dónde estaba su fuerza, dónde estaba la resistencia que él tenía. Y en el verso 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso. Mas su arco, el arco de José, se seguía manteniendo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero ojo con lo que viene: se fortalecieron por sus propias manos. ¿Qué dice? Se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién era el fuerte de Jacob? ¿Quién era el Dios de Jacob? Jacob era su padre. Pero acá le dice: José resistió todo lo que le resistió, y a pesar de que la vida le estaba jugando mal, su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos de aquel hombre que le había enseñado quién era Dios, la fuerza de aquel Dios. Cuando nosotros vemos esto, nosotros entendemos que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de las manos del fuerte de Jacob. Y el fuerte de Jacob era Jehová de los ejércitos. Aquel Jacob que le había enseñado a su hijo, quizás en sus días tempranos, le había dicho: cuando tengas dificultad, no te apartes de la fuente. Cuando vengan situaciones difíciles, no te apartes de la fuente. Cuando venga circunstancia que tú no puedas controlar, no te alejes de la fuente. Jacob le había enseñado eso a sus hijos, y ahora le estaba diciendo: sabes muy bien que no eres tú. No eres tú el que tiene la fortaleza. No eres tú el que vas a vencer las circunstancias. No eres tú el que te haces poderoso. Es quien está contigo. Hay circunstancias en la vida que no podemos manejar, situaciones que no sabemos qué hacer. Pero Jacob sabía que su hijo se había mantenido fortalecido por las manos del Dios de Jacob. José sabía que su fuerza no provenía de él, provenía del Dios al cual su padre había creído. La pregunta es: ¿qué vamos a dejarle a nuestros hijos? Hay un pensamiento que dice: la resistencia trae recompensa. La resistencia trae recompensa. Continúa este pasaje, esta historia. Y en esta historia, Jacob sigue hablando de José. Y le dice: bueno, José, es tiempo de mi partida, y es tiempo de que te empiece a dejar algo. Escucha, esta historia es interesante para aquellos que leen un poquito acerca de la historia de Israel. ¿Cuántas tribus de Israel son? ¿Cuántas? ¿Alguien se las sabe, todas las tribus? Diga conmigo: 12 tribus de Israel. Ahora la pregunta es: ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Jacob es Israel. Jacob se convirtió en Israel. Jacob tiene solamente 10 hijos. Pero aquí sucede algo muy interesante. Si las tribus son 12,
¿de dónde salen las otras dos tribus? Leamos lo que dice la palabra y dice: sucedió que después de estas cosas que dijeron a José, y aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus, ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ayúdame a leer ese último pasaje que dice: eso parece como la escuela, ¿no? Como que mejor lo leo yo, ¿ah? Dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniesen a ti a la tierra de Egipto, ¿qué dijo? Jacob, por lo que José había hecho, por el corazón de José, no solo bendijo a José como padre, sino bendijo a los hijos de José, a sus nietos. Es de ahí donde salen las 12 tribus, porque los últimos dos que se añadieron a las tribus no eran hijos de Jacob, eran hijos de José. La herencia que le estaba dejando el padre era una herencia mucho más grande. Le estaba diciendo: mi herencia y lo que a mí me dieron te la voy a dar a ti, pero por haber resistido, por haber bendecido, por haber avanzado en la vida, por haber hecho tantas cosas, hoy no solamente te voy a bendecir a ti, hoy voy a bendecirte a ti y voy a bendecir a tu siguiente generación. Hoy la bendición que había corrido de mis padres hacia ti va a ser mucho más grande de la que tú tienes ahora, porque no solamente va a ir contigo, sino va a ir con los hijos de tus hijos. Sabes, cuando tú le sirves a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú inviertes, cuando tienes un corazón generoso, cuando tienes un corazón compasivo, entonces es cuando Dios empieza a soltar bendiciones para tu vida. Muchos de nosotros queremos la bendición, pero no queremos sufrir. Muchos de nosotros queremos que Dios nos abra puertas, pero no queremos hacer nada y que nos pase nada. La historia de José es una historia donde está hablando su padre y le decía: bueno, sé que tú has sufrido, sé que tú has tenido ahora tantas cosas en la vida, pero ahora quiero bendecirte por todo lo que has pasado. Hoy lo que yo vivo en mi vida personal, con mi familia, el estar aquí en este lugar, yo entiendo que no fue gracias a mi inteligencia, no ha sido gracias a que sé predicar. Simple y sencillamente sé que alguien sembró antes y que la bendición de mis padres ahora me han alcanzado a mí. Y yo sé que la bendición mía ahora sobre mis hijos, tampoco lo que ellos alcancen será de ellos, será una bendición compartida que ha venido de una generación atrás. Muchas de las ocasiones pensamos que somos nosotros los que generamos lo que tenemos. Si eres inteligente, si eres un hombre de negocios, pero nada de lo que tienes realmente eres tú. Por eso este mensaje se llama: no soy yo. Yo no tendría la habilidad de estar donde estoy, sea poco, sea mucho, no por lo que he hecho, sino por lo que Dios ha hecho. Y porque alguien ya pasó el camino, porque alguien ya sufrió, porque alguien ya lo hizo. Platicaba con algunos amigos y les decía: mi papá salía y se endeudaba por un micrófono, tener un micrófono inalámbrico que se le cortaba cada 2 pies, pero jamás pudo disfrutar de cosas buenas para llevar un mensaje. Jamás disfrutó de un auditorio donde tuviera todas las comodidades. Sus auditorios eran aquellas iglesias pequeñas de gente indígena en la sierra de Chiapas. Ahí acabó sus días, ahí pasó sus tardes. No había micrófonos. Algún día les mostraré algunas fotos de mi padre. Él se tenía que vestir como indígena
para poder predicar a los indígenas. Escuche bien, quizás algo que no he tenido ni siquiera la experiencia. Cuando él subía para allá, le decía a su equipo, líderes, pastores, vamos a ir allá a la sierra, vamos a ir a los altos de Chiapas. Ellos no hablan español, no tienen una Biblia en español, pero les vamos a llevar el mensaje de Jesús. Se vestían con toda la ropa tradicional de los indígenas para poder pasar y predicar a comunidades en la sierra. Regresaban, ¿saben cómo regresaban? Regresaban llenos de piojos. Algunos no aguantaban mucho tiempo, pero la bendición de ese hombre trascendió sobre la vida mía. Y la bendición que Dios me ha dado, que Dios nos ha dado, trasciende a la vida de nuestros hijos. Por eso es importante que tú le digas a tus hijos quién es tu Dios. Jacob le dijo a José en su niñez, yo creo que la fortaleza de José vino de lo que su padre le enseñó, y le dijo: José, nunca te apartes de la fuente. Nunca te apartes y no te olvides y no pienses que eres tú el que lo logras todo, que eres tú el que cierra los negocios, que eres tú el que tiene la inteligencia para hacer, que eres tú porque tienes la habilidad de predicar o de enseñar o de cantar o de hacer negocios. No soy yo. No soy yo. Extiende tus ramas. José sabía que había una sola fuente que haría que creciera, que resistiera y que fructificara. Hay un solo lugar donde tú y yo podemos llegar y realmente ser saciados. Nunca te alejes de la fuente. El día que te alejes de la fuente es el día en que tu vida se empezará a secar. Tus ramas empezarán a morir. Muchos de acá, Dios nos ha bendecido. Nuestras ramas se han extendido. Nuestros negocios han prosperado. Nuestra familia, las cosas, el ministerio, todo ha prosperado. Pero nunca te olvides que tienes que estar siempre cerca de esa fuente. Esa fuente que se llama Jesús. En Juan capítulo 4, el verso 5, dice de la siguiente manera: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio ¿a quién? Acá está José nuevamente y su heredad, pero el que está hablando acá es Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa agua, esa fuente, es la fuente de la cual José se había alimentado hace años. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿En dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salta para vida eterna. En este pasaje, en esta historia, vemos nuevamente de qué fuente habla Jacob. ¿De qué fuente habla Jacob? Y le dice a su hijo: tú eres como esas ramas que nunca se apartaron de la fuente, que nunca se apartaron de donde estaba la vida, que nunca se apartaron de donde estaba la bendición. Muchos cambiamos la bendición muchas veces porque ya avanzamos, porque ya lo vimos, porque ya no lo necesitamos.
La mayoría de cristianos a veces nos acercamos a Dios cuando estamos bien fregados. Ahí es cuando acudimos a la fuente. Ahí es cuando le decimos: Dios, te necesito. Dios, necesito de ti. Se me está cayendo el mundo encima. No tengo trabajo. Por favor, voy a ir a la iglesia para que tú me proveas un trabajo. Voy a ir a la iglesia para que tú me concedas el milagrito. Nunca te alejes de la fuente. Nunca te alejes de lo que te trae la bendición. Estar en casa, estar acá en la iglesia te trae bendición, pero amar a Jesús es estar conectado todo el tiempo del que nos da la vida y que nos da esa sed, esa agua que nunca vamos a tener sed. Hay personas que quizás dicen: yo ya bebí de esa fuente, yo ya conozco. Es tiempo de compartir, es tiempo de hablar de esa fuente. Yo no sé a cuántos le compartiste esta semana acerca de esa fuente, acerca de lo que te da vida, acerca de lo que te inspira, acerca de lo que te apasiona. Escribí algo aquí que a lo mejor está medio mal, pero se los voy a decir. En las redes sociales sabemos más de tu vida que del que te la dio. Se lo digo nuevamente. En las redes sociales sabemos más de tu vida que del que te la dio. Todos posteamos de nuestra vida, de las cosas que hacemos, de nuestros trabajos. Posteamos de nuestra familia, posteamos de nuestros viajes, las hermosas fotos que salen a donde vas y la gente dice: wow, ahora estás allá, ahora estás acá. Pero ¿cuántas ocasiones te has detenido un minuto para darle gracias a Dios y decir: Jesús, eres lo máximo que ha pasado en mi vida, eres la fuente? Y quiero que todos los seguidores, sean 1000, sean 10,000, sean 50,000, que todos los seguidores conozcan de dónde viene la fuente que me da vida. Por eso pienso y digo: mucha gente sabe más de nuestra propia vida que el que nos dio la vida. A veces celebramos más otras cosas que a Jesús mismo. Nos hemos olvidado de Jesús. Nos hemos olvidado de hablar de Él. Y a veces uno dice: pero ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no aguanto este problema? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Porque te alejas de la fuente. Porque ni siquiera tienes el valor de postear una foto ahí y decir: soy cristiano, soy seguidor de Jesús, amo a Jesús, Él es mi inspiración. Pero cuando viene tu cantante favorito, lo posteas con todo. Te filmas cantando, grabando. Te sientes orgulloso. Pero de la misma manera que te sientes orgulloso de eso, si conoces a Dios, si bebiste de la fuente, toma un minuto para decir: la mayor pasión que tengo en la vida es seguir a Jesús. Pero sabes, a muchos nos avergüenza, nos da pena. Es que es mi negocio. Es que mis familiares no saben que voy a la iglesia. Precisamente por eso. Si has bebido de la fuente, promueve la fuente en tu vida y que tu vida pueda hablar de Jesús. Diga conmigo: no soy yo, es Él en mí. Génesis capítulo 44, verso 15. Y dijo Faraón a José. José estaba ya metido en un problema. Antes de que su padre hablara y le diera heredad, antes que llegara al reinado, antes de que tuviera el poder, antes de que tuviera mucho dinero, mucho antes de eso, José tenía un corazón diferente. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti. ¿Había oído decir de quién? De José, el faraón. Es como el alcalde de la ciudad te habla y te dice: ¿sabes qué? He oído hablar de ti, que eres muy buen comunicador. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Acá viene la respuesta de José. José dice: respondió José al faraón diciendo: no está en mí. Diga conmigo: no está en mí. José le estaba diciendo: no soy
yo. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José le dice: ¿has escuchado bien algo de mí? Uy, que canto bonito. Sí, canto bonito cuando estoy en el shower, pero no soy yo. Cuando alguien ministra acá en este lugar, no es él. Cuando alguien toca en este lugar, no es él. Cuando alguien predica en este lugar, no es él. No soy yo. Dios te ha dado talentos para utilizarlos. Dios te ha dado bendición para utilizarla. Dios te ha dado dones que tienes en ti, y a veces confundimos los dones, los talentos, los regalos, pensando que somos nosotros. José le dijo: no soy yo, es Dios el que está en mí. A veces tú piensas y dices: es que no sé cómo hablarle a la gente. No eres tú, Él va a hablar por ti. Cuando tú promuevas a Jesús, cuando tú promuevas en tus relaciones a Jesús, no te preocupes, que no vas a ser tú. Tú no vas a convencer a las personas de venir a este lugar. Tú no vas a convencer a las personas de que cambien de pensamiento. No vas a ser tú. Es Dios el que está en ti que lo hará. Es tiempo de hablar de Jesús. Y termino la historia de Jacob diciéndole a su hijo, porque es interesante todo lo que le dice, todo lo que le promete. Y el verso 25 continúa. En Génesis capítulo 25 dice: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Jacob le está diciendo: pasaste dificultades. Jacob le está diciendo: hay situaciones que venciste. Ahora tú serás más grande que todos tus hermanos. Ahora no solamente la bendición mía, sino la bendición que me procreó a mí va a correr sobre ti y va a correr sobre tus hijos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos esa bendición? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar? Y esa bendición de Jacob sobre sus hijos es el único que toma tanto tiempo para decirle a José: José, decimos en el DF, te la rifaste. O sea, la sacaste del campo. No sé cómo lo hiciste. Sabes, cuando vienen dificultades a nuestra vida, deberíamos de pedir que Dios nos dé un corazón como el corazón de José. Un corazón de ser generosos. Número uno, el corazón generoso, de que no importa en qué circunstancia estés, económica, en tu vida o con tu tiempo, pedirle a Dios: Dios, dame un corazón generoso. A algunos nos cuesta ser generosos en economía, en tiempo, en lo que sea. No nos involucramos, no hacemos nada por ser generosos. Decirle: Dios, dame un corazón generoso. Dame un corazón próspero. Dame un corazón compasivo para poder compartir tu palabra a aquellos que no la tienen. Que tus ramas se extiendan más allá de las murallas, de los muros. Que tu vida trascienda en esta ciudad, en este lugar. Que tu vida trascienda en las generaciones que vienen. Que el día de mañana aquellos que no tienen hijos y dicen: yo no tengo hijos. Bueno, alguien te necesita. Hay hijos naturales, hijos espirituales. Y quizás tengas hijos espirituales en esta tierra. Y que no te olvides que la bendición que Dios quiere darte a ti tiene que pasar sobre tus generaciones, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero lo primordial de todo esto es reconocer que no eres tú. Cada domingo cuando me subo a este lugar,
soy el menos merecedor de estar acá. Por mis errores, porque los veo a ustedes y estar así, dicen, el pastor, wow. No soy merecedor de estar acá. Es la gracia de Dios. Y no soy yo. Es Él en mí. Anoche lloraba como un niño, porque yo sé que a pesar de las imperfecciones que tú y yo podamos tener, Él sigue siendo fiel. Y cuando tú reconoces eso, cuando tú le dices, Dios, me hace falta mucho llegar a ser como el hijo preferido, perfecto, no lo soy, pero con todos los defectos. Gracias por estar en mí, porque cuando Él está en mí, no soy yo, es el que está a través de nuestra vida. Cuando pases dificultades, recuerda de acercarte a esa fuente que es Jesús. No hay otro. Y no te alejes de Él nunca. Hagamos que Jesús sea el centro de nuestra vida. Hagamos que Jesús sea el centro incluso de nuestros problemas, porque cuando Él está cerca, las cosas cambian. Si alguien acá no conoce de Jesús y está caminando en el conocimiento de Él, el día de hoy te digo, en muchos años que llevo haciendo ministerio, crecí en una iglesia cristiana, y lo mejor que me ha pasado es conocer a Jesús. Y me apasiona predicar de Jesús. Y lo que yo quiero compartirte es esa pasión y ese sueño, no solamente a ti, a tus generaciones, a mis hijos. Que mis hijos se apasionen por predicar de Jesús. Que mis hijos sepan que la bendición de sus abuelos, la bendición de sus padres corre hasta ellos y corre a los hijos de sus hijos. A lo mejor estás joven y no tienes hijos aún, pero sé que la bendición de Dios, cuando tú no te desconectas de esa fuente, viene sobre tus generaciones y sobre tus hijos. ¿Sabes? Alguno de acá creció a sus hijos en la iglesia y hoy los hijos no están. No te desconectes de la fuente, porque tarde o temprano esos hijos y esa promesa llegarán de nuevo a donde Dios te prometió que iban a llegar. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Dile a la persona que está a tu lado, no soy yo. No soy yo. Es Dios en mí. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que mueve corazones.